Hola, aquí estamos de nuevo junto a Muki Tenenbaum. Estamos explorando en esta serie de videos su filosofía, el desilusionismo, y adentrándonos ya en algunos detalles de la teoría misálgica y de su aplicación a la pandemia de COVID-19 a la que estamos coyunturalmente expuestos y tratando de entender desde este punto de vista algo de lo que viene a partir de esta pandemia. Dimos muchas malas noticias en algún sentido en videos anteriores sobre ilusiones, sobre alteraciones, sobre dificultades y obstáculos para el conocimiento, pero hay en el sistema del desilusionismo un diagnóstico compensatorio de toda esta distorsión, de todos estos sesgos que afectan la información que recibimos del mundo, que es el que ocupa el sentido común. Así que le vamos a pedir a Muki que nos hable del papel del sentido común dentro de su esquema y después vamos a ver si desde aquí podemos analizar algo de lo que ahora ocurre. Bueno, interesante sobre sentido común es que todo el mundo parecería tener sentido común. Y yo no diría que no, yo te diría que todo el mundo tiene sentido común. Un ejemplo que yo di en su momento en mi libro, Desilusionismo, es donde yo cuento, si vos caes con un avión, aterrizás forzosamente en Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea es un lugar muy interesante que tiene más de 1000 civilizaciones distintas, con idiomas totalmente distintos uno del otro, de un valle al otro, no se pueden entender entre ellos. Pero hay gente que vive aislada hace mucho, y te encontrás con uno de los dos lugareños, y vos, ¿cómo le decís que tenés sed? O que te cortaste y necesitas un apósito o algo para tu corte. Le haces así, ¿sí?, con la mano, o le mostrás acá, o le mostrás directamente acá. ¿Qué va a entender la persona? Vos no hablas tu idioma, nunca vio una persona como vos, especialmente como yo, así grandote, y me dice, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a ocurrir es que esa persona va a entender que yo tengo una herida y me va a dar algo para la herida o no. Pero en principio va a entender, hoy si yo le hago así, que quiero comer o quiero tomar, y si yo hago así, va a ser tomar. Es decir, el sentido común dice que lo que yo necesito una vez que muestro una herida es algo para curar la herida, ¿sí? No un cuchillo para agrandarla, ¿sí? O una cruz para rezar. Es decir, no es lo que va a ocurrir. Que si el sentido común va más allá del idioma, no está en el lenguaje. Una vez que dije que todo el mundo tiene que sentido común, no quiere decir que todo el mundo lo aplica. Pero lo interesante es qué es sentido común. Todo el mundo habla de sentido, ¿de qué está armado? El sentido común tiene dos áreas. Una es los datos y la otra es, llamémoslo, el motor, el mecanismo que lo hace funcionar. ¿Okay? En cuanto a los datos, la calidad de estos datos van a decidir la calidad de la decisión. Si yo tengo los datos incorrectos, no importa cuánto sentido común yo tenga, el resultado va a ser malo. Aleatoriamente, bueno quizás, pero en general va a ser malo. Entonces, primero está la parte de los datos. Yo digo, los datos no pueden estar podridos. Es decir, no puede tener fake news. Si uno quisiera basar una decisión de sentido común en fake news, y son fake news, y va a tener un problema. Los resultados no van a ser buenos. Es muy fácil tomarlo. Si vos, por ejemplo, estás tomando la fiebre a una persona y tu termómetro anda mal y dice que no tiene fiebre y la persona tiene fiebre, y vos estás, por ejemplo, buscando COVID, ¿no? Un ejemplo, ya está. La decisión de sentido común no va a importar mucho. La otra parte, ¿de qué está hecho los engranajes del sentido común? Son 3 reglas que tiene el sentido común. Uno es el de relevancia, es decir, cuando tengo que tomar una decisión, tengo que saber cuán relevante es la decisión que voy a tomar. ¿Estoy eligiendo chocolate o vainilla cuando como helado? ¿O estoy eligiendo con quién me caso? Eso es relevancia. ¿Sí? La otra es adecuación. Es decir, en qué momento de mi decisión, cuando la duda de mi decisión ya no implica la adecuación de la decisión. Es adecuado, ya está, suficiente. No necesito perfecto. Hay un viejo dicho que dice que lo bueno es el enemigo no de lo malo, sino de lo excelente. ¿Sí? El excelente es el enemigo de lo bueno.
Porque claramente, entonces, si yo tengo que salir a la calle con un sobre todo porque tengo frío, el hecho que el sobre todo tenga una hilacha que se le cae acá para el frío es irrelevante. Es decir, ¿alcanza con esto para no tener frío? Sí. Ahora puede ser que yo quiera salir afuera para mandarme la parte y que la gente me diga qué lindo sobre todo de camello que tenés. No sé por qué eran de camello en una época, sobre todo, ¿no? Los camellos no usan sobre todo de personas, ¿no? Bueno, pelo de camello, decía que vos tenías un pelo de camello. Entonces es irrelevante. Pero hay una tercera parte que es más sofisticada y que realmente ocurre al principio de la decisión, lo primero que nos preguntamos. Y es antiformas. Digamos que yo digo, ok, yo quiero salir afuera, tengo frío, y estas son mis opciones. Uno sobre todo, una frazada, un paquete de hilo dental y un yo-yo. Obviamente que el yo-yo y el hilo dental van a ser descartados desde el principio. Esto es antiformas. Esto es decir, el sistema es por descarte. Descartamos todo lo que no tiene sentido, lo que claramente no va a ser una solución. Después de descartado, aplicamos el filtro de la relevancia. ¿Sí? Ahí vemos cuán relevante es lo que voy a decidir, va a decidir cuán importante va a ser la decisión misma. ¿Cuánto le voy a dedicar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto nivel de exactitud le voy a dedicar? Y ahora, claro, y ahora llega, como dije yo, la adecuación, que tiene que ver con la relevancia también. ¿Sí? Es adecuado según esa relevancia. Es adecuado de todo lo que quedó de todas las opciones que yo hice. Esto es el sentido común. Funciona así. Y le funciona así a todos. Así funcionamos con sentido común. Cualquier otro acto, cualquier otra cosa que hagamos que no tome en cuenta esto, no es sentido común, es otra cosa. Puede ser mejor que el sentido común, pero sentido común no es. ¿Qué pensás que está pasando con el sentido común así descrito en esta coyuntura, en medio de las cuarentenas, en medio de los lockdowns por la gestión de la COVID-19? Y mira, el primer problema que tenés es con las antiformas, es decir, con eso que descartamos. Porque no estamos acostumbrados a descartar cosas acá. Es decir, estar encerrado en tu casa 30 días, estar aterrorizado de salir a la calle que te agarres una enfermedad, no ver a tus nietos o no ver a tus abuelos, dependiendo de qué lado de la historia está. ¿Viste? Eso se descarta, no voy a ver más a mis nietos. Eso te estaría descartado en cualquier otro estado. Ahora no se puede descartar. Entonces, tenés un problema. Segundo problema que tenés, recuerdo todos, son los datos. La calidad de los datos que tenés. Pero también es cierto que no tenés mucho que decidir. Estás en tu casa. Y salís a la casa con un tapabocas y un par de anteojos, si sabes lo que estás haciendo. Y te cuidás cuando entras a la casa. Pero muchas decisiones no hay para tomar en general. Y creo que quizás empezamos a... porque el sentido común también hay que ejercitarlo. Porque vos querés sonambulear usando el sentido común. ¿Sí? Vos querés que tus decisiones sean automáticas, habituales, utilizando el sentido común. Vos querés que el sentido común decida una cosa y después la use siempre, porque detrás de cada hábito probablemente hubo sentido común antes. ¿Sí? Y quizás no, y en ese caso, por supuesto, el hábito tiene los defectos que tiene. Y no, entonces, no tenés los hábitos nuevos son muy difíciles, y no estás usando casi sentido común. Y las decisiones son todas mentales. ¿Habrá vacuna, no habrá vacuna? ¿Habrá remedio? Vos no tenés que hacer nada. Se te deciden, ¿no? Esto es lo que ocurre. Y más a mediano plazo, digamos, a la salida de la pandemia y su gestión, ¿sentís que se van a restaurar los mecanismos del sentido común? Se van a tener que restaurar, porque quien no los pueda restaurar, la va a pasar peor. Mira, ya se viene una época brava. La economía está destrozada, el tema este del bicho parece que no se va tan rápido, es decir, lo de la vacuna ya sabemos, las cosas no pintan bien. Y viste, cuando salgamos, y ya estamos medio saliéndolo, no los que estamos en Argentina, pero en Europa, en Asia, medio se está saliendo, va a ser muy importante usar el sentido común porque son cosas que no estás acostumbrado. A ver, ¿entro con barbijo a mi casa? No, si estás en tu casa, estás con tu familia, ¿para qué vas a hacer barbijo? Pero ahora ya en el posterior, ya salgo a la calle, uso en la calle barbijo, está permitido, está prohibido el gobierno. Vos sabés que todas estas cosas, la gente toma decisiones tomando en cuenta por tres motivos, yo lo dije. ¿Sí? El primero es, la gente
tiene miedo y se queda en su casa porque tiene miedo de morirse, porque tiene miedo de contagiar a terceros, por supuesto, y porque tiene miedo de que el gobierno le encaje una multa. Entonces, a ver, hay toda una historia que queda ahí colgando, en la que vos saliste afuera, en la que tenés reglas, y ahora dice, ¿se puede estar afuera en el restaurante comiendo con alguien? Sí, pero ¿cuánto? 4 minutos, empieza a decir, pero ¿y 5? Y 5 también. Sí, 4 se puede, probablemente 5 también. ¿Sí? Y 3, 8, y 3 minutos 40 segundos. Estamos ahí justamente en la adecuación, es suficiente, más o menos tenemos una idea. 1 hora y media ahí claramente no. Pero vas a tener que ejecutarlo todo el tiempo. Y el sentido común es un esfuerzo. Es un esfuerzo porque acarrea el peligro de equivocarse, acarrea el peligro de arrepentirse, acarrea el peligro de la culpa. Entonces, todo esto va a costar mucho y los datos que tenés son datos epidemiológicos, virológicos. Que yo sepa, el 95% de la gente de la población no tiene idea de lo que se trata. Entonces, ¿cómo va a ser sentido común si la data que tiene, a la cual nunca va a llegar, a menos que estudie medicina, no la va a poder tener presente todo el tiempo? La verdad es que es así. Se trata de eso, sí. Bien, interesante. Seguiremos. Gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.